Muy buenas noches, soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de todos los lunes de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, maestro Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buenas noches, buenas y frías noches. Creo que soy el único que tiene frío aquí. No, sí, pero pues aguantamos. ¿Qué tal, amigo? Pues bien, bien, feliz aquí. Hoy tenemos una semblanza de esas pues como de casa, hermano, ¿no? Un gran amigo, de estos señores que parece que lo conoce uno de toda la vida, ¿no? Que parece parte de la familia allá. El el buen amigo. Alguien a quien estimamos mucho, como bien dices tú, una semblanza de casa, un buen amigo de muchos años, fiel seguidor de esta emisión o de las emisiones de deporte universitario. Y yo creo que es alguien a quien con el simple hecho de presentarlo y darle la primera pregunta, se puede arrancar él solito. Nos salimos tú y yo y puede llenar no solo la hora, sino varias horas con su charla y con su conocimiento y con su historia. Nos da mucho gusto recibirte esta noche para conocer de viva voz tu semblanza, tu historia, estimado Mariano Dávalos Paz. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Luis, buenas noches. Gracias a todo el equipo por invitarme a estar con ustedes en este hermoso programa. Pues mira, Mariano, creo que eres de las personas que desde que iniciamos este formato de programación de Deporte UNAM, no solo en Semblanzas Deportivas, sino en los otros programas que hemos tenido a lo largo de estos últimos 4 años, pues eres alguien que ha sido seguidor, cada lunes o jueves, cuando transmitíamos también los jueves, tu mensaje en los comentarios siempre era, y el saludo de tu parte pues siempre es y ha sido grato recibirlo y escucharlo. Entonces, pues como decía yo, creo que te conoces la forma, la dinámica en que se hace esto, pero bueno, vamos a iniciarlo como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas desde el inicio y les anticipo, esto no va a ser sobre la carrera que surja. Serán dos programas con el maestro Mariano Dávalos, ya está Gracias. apalabrado y acordado. Entonces, no nos tenemos que ir tan deprisa en esta primera emisión, mi estimado Mariano, pero como todo tiene un comienzo, un principio, ¿dónde y cuándo nace Mariano Dávalos Paz? Nacemos aquí en la Ciudad de México el 9 de agosto de 1954, aquí en la colonia Nativitas. Aquí le gané a mi mamá. En Exactamente. Nativitas. Yo soy nativo de Nativitas, No más, acá en la Benito Juárez. redundante. ¿Y dónde fueron los primeros pasos de la vida de Mariano? ¿A qué escuela primaria fuiste? ¿Y cómo era el niño Mariano tanto en la escuela y si de esa temprana edad empezó a practicar algún deporte? Pues mira, fuimos 5 hermanos. Uno ya falleció hace varios años. Pero todos fuimos aquí a escuela de gobierno, excepto la más chica, la mujer, así le tocó las mieles de las escuelas privadas. La primaria se hizo en la escuela Venustiano Carranza, la secundaria y preparatoria tuve la dicha y el honor de ser de la preparatoria número 2, civilización universitaria, No te en la nos calle adelantes, de... no te nos adelantes, Mariano. Estamos apenas en la primaria. Estamos en la Entonces, primaria. Sí, ahí pues era la clase normal de educación física. Alguna vez nos seleccionaron para ir a la Magdalena Michuca para atletismo, pero no, nos rechazaron, no servimos. y a esa temprana edad, esos 6 años de primaria, que son pues prácticamente desde los 5 o 6 años hasta los 11, 12 años más o menos, ¿qué actividad física o deporte practicabas? Entiendo, de manera lúdica, quizás. Así es, mira, mi papá fue muy deportista, a él le gustaba el ciclismo, el motociclismo, las carreras. Entonces, a esa edad, eh, como todo niño teníamos bicicleta. La diferencia es que
Hasta el día de hoy existe la casa, antes de llegar a Cuernavaca, era la casa de fin de semana, y por precaución mi papá se llevó las bicicletas para que no sufriéramos accidente allá a la montaña, allá eran brechas y empedrados, y lo que ahora se conoce como el ciclismo de brecha y todo esto, pues De yo ya lo montaña. hacía con una bicicleta de lechero que teníamos allá, le quitábamos los frenos porque no aguantaban y se frenaba con las botas, con los zapatos sobre las llantas. Y un día me cachó mi papá en la carretera bajando voladísimo y de castigo me trajo la bicicleta para México. Y entonces aquí en la ciudad, pues andábamos todo el tiempo con la bicicleta. Muchos años hice yo ciclismo y lo hago todavía un poquito. Y de ahí, pues, el gusto de la velocidad, de andar en dos ruedas, de buscar un deporte en serio y siempre lúdicamente, no sin ninguna guía. Oye, ¿esto que dices es allá por Montecassino? Un poquito antes, allá en Sierra Encantada, Ok. a 4,5 kilómetros de Tres Marías por la Federal de Cuernavaca. Muy bien, muy bien. Ahí donde están los chalets que tú que eres de por allá. Y también, Este, y ha de hacer bastante frío como acá en la Ciudad de México, porque fíjate que no, es ple- ple- templado. Ayer ple- estuvimos por allá un día hermoso, es andábamos que en ayer plena todavía estaba playera. el día bastante asoleadito, pero hoy sí bajó la Sí, 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 temperatura bastante. sí, sí, sí. Sí, y bueno, tú conoces esa bajada de la carretera federal de Cuernavaca Sí, sí, hasta sí. Guayacaguala y todo esto. Me iba yo a escondidas en la bicicleta, hasta que un día me agarró mi papá y pues de castigo se regresó la bicicleta a la Ciudad de México. Fíjate, dices que naciste en el 54, Así es. y creo que la autopista México-Cuernavaca, si mal no me equivoco, la inauguran en el 52, ¿no? El presidente Miguel Alemán. Es, es correcto, sí, es correcto. A mí todavía me tocó ver pasar el tren, el tranvía por la Federal de Cuernavaca, Claro, claro, wow. No, bueno, ahí es que en Parres, que se llama el pueblo de Parres, donde cruzaba la carretera, así ahí. es, así es. Sí. Y, Mi y ahora estimado circulo Luis, manejando, mi estimado y ahora Luis, circulo manejando desde 1962, imagínate. No, lo ha bueno. visto transformarse. Así es. Oye, Y mi te digo, estimado sí, Mariano, dime. comentabas que te fuiste a probar en una prueba de atletismo. ¿Cuál era la prueba en la que te fuiste a checar? Mira, creo que eran 100 metros, pero Velocista. nos Ok. daban 100 metros planos y nos daban clase de educación física, creo que cada mes y medio cuando llegaba el maestro. Entonces era el típico maestro panzoncito que llegaba con la pelota, la aventaba y se ponía a comer algo. Entonces esa era nuestra clase de educación física. Pero te digo, como mi papá sí le gustaba el deporte, mi mamá jugó voleibol, entonces pues trataban ellos, ahí en la casa de Cuernavaca teníamos todo, para hacer deporte. este, el terreno ahí es muy empinado, es puro montaña donde estamos. Y mi papá aplanó todo el terreno y hacíamos trincheras, guerras de lodo con los puros hermanos y los vecinos de por ahí, todo. Nos la pasábamos muy, muy, muy padre, muy gratos recuerdos de esa casa que todavía está por allá. Esas eran mis diversiones en el deporte. Entonces, a ver, empezaste el ciclismo de manera totalmente lúdica, empírica, Es ¿no? correcto, sí. El atletismo, Ajá, así como que de probadita, ¿no? así es, así Todo eso es. primaria. ¿Y cómo Primaria. eras de estudiante, mi estimado Mariano? En primaria fui al abanderado, ya con eso te digo todo. Uh, no, pues usted Discúlpame. disculpe, ¿no? Y déjame decirte que era el abanderado y el maestro de ceremonias, porque hablo poquito. Desde entonces era el maestro de ceremonias en las ceremonias de sexto año. Me elegía el profesor siempre. No, bueno. O sea, se Oye, despejaba la bandera y corría y agarraba el micrófono y luego se De regresaba y se repente, volvía a sí, poner la de bandera. repente, sí. Sí, sí. Entonces había los festivales para el Día del Padre, para el Día de la Madre, y todo eso salíamos ahí. Ahí ma- andábamos muy felices. mandaba centro y remataba el mismo a gol. Solito, y si lo dejaban también paraba el tiro, güey.
Fíjense que el buen Mariano nos hizo el favor de compartirnos muchísimo material de él, muchísimo, para por lo menos para esta emisión, ya veremos para la segunda. Este, y pues, dado que fue bastante material, yo creo, mi estimado Luis, y porque precisamente el salto que da Mariano en la secundaria al entrar a iniciación universitaria desde la secundaria y ser universitario desde ese momento, creo que bien vale la pena porque de hecho desde ahí hay material que nos compartió Mariano. Pero en lo que Luis ajusta ahí los controles y es el as de la computadora para compartir la pantalla y compartirnos este material, ¿por qué no nos vas contando, Mariano, cómo fue ese paso tuyo de la primaria a la secundaria y por qué es que decide, digo, estaba saliendo de primaria para entrar a secundaria, el inicio de la adolescencia, en tu casa, en tu familia, tus papás, el que ingresaras a la Escuela Nacional Preparatoria, el plantel número 2 cuando era en instalaciones del centro histórico, ya nos lo contarás tú, y que desde ahí formas parte de la comunidad universitaria en la secundaria, y pues me imagino tu paso inevitable a la preparatoria en este mismo plantel. Tuviste que hacer examen de admisión. Cuéntanos cómo fue en tu casa, en tu familia, para ti, el tomar esa decisión de ingresar a la Prepa 2, a iniciación universitaria. Mira, pues muy interesante. Yo soy el tercer hijo. Los dos mayores los mandó mi papá también a la preparatoria 2 porque él era abogado y en la calle de San Ildefonso número 28 era la escuela de Derecho en el centro histórico. Entonces él estaba muy emocionado de que estudiáramos ahí todos. Entonces, sin preguntarme, nos llevaron a las 5:30 de la mañana al mezanín de la torre de rectoría con la boleta de calificaciones que tenías que llevar 10 para poder ser ingresado a la preparatoria 2, una fila como de 2 horas. En aquella época nada de computadoras ni nada. Entonces, con un frío, ahí se hacía frío en ese mezanín, me acuerdo. Y entramos, nos dieron la fila y a los 10, 15 días ya nos habían mandado un telegrama para presentarnos en la calle de Licenciado Verdad, número 3, si no mal recuerdo, que es la dirección del edificio principal de la Preparatoria 2, que estamos viendo la fachada, que es ahora un museo muy bonito de la universidad. Y la fotografía que está a su lado es el patio de San Ildefonso número 26, que se encuentra también ahí, tiene un gimnasio. Entonces nosotros a esa edad nos íbamos en un camioncito solos. Una vez nada más me llevó uno de mis hermanos, me fui con él, nos aprendimos dónde subirnos y dónde bajarnos, estaba muy cerca todo. Llegamos al centro, nos bajamos, nos tocó ir allá a la calle de Guatemala, el Licenciado Verdad. Entramos y a una persona que estaba acostumbrado con puertas cerradas a estudiar, llegar a una institución con puertas abiertas, con alumnos mucho más grandes que tú. Mi hermano, el anterior, mi hermano Joaquín, quien es maestro también de la Facultad de Derecho, acababa de salir ya, había pasado a la facultad. Entonces estaba yo solo ¿cómo se llama? En la escuela, y ya había los problemas de las manifestaciones en el 68. Imagínate tú ¿cómo se llama? El miedo que daba llegar, porque sí, ya veías mucho movimiento raro. Sí, Entonces ahí llegamos necesito hacer una pequeña pausa, porque sé que si a no te ver, sí, dime. detengo, te nos vas como hilo de media. Y es comentarle ahí con ustedes, contigo, con Luis. Mi estimado Luis, no sé si tomaste nota de que esta parte de que cuenta Mariano, de recibir un telegrama. Sí, Estábamos sí, me de, cayó, o sea, ya, de la carta de checar, telegrama, de checar carta, en Ah, sí, periódico sí, o en internet. Creo que es la primera vez que uno de carta, nuestros periódico, invitados nos habla de un telegrama. así sí. es. Ya de escasos ya, por cierto, también. Sí, en ese decía ya que te presentabas tal día, tal hora. La verdad ya no recuerdo qué mes fue ni día donde entramos,
Te digo, pero ese día sí me llevó uno de mis hermanos, entramos y aquí está búscate en las listas, eran unas listas enormes. Cada grupo tenía como 60 alumnos, si no mal recuerdo, 60, 70 alumnos. Y a mí me tocó en el 110, ahí en exactamente el grupo 110 de licenciado, ¿verdad? Oye, y Entramos, ahí te quiero preguntar, dado que venías de una escuela primaria pública, pero más chica quizás, el sí. encontrarte el enfrentarte, encontrarte a este mundo de puertas abiertas, como bien acabas de decir, en donde cada salón, como dices, era de 60 personas como mínimo. eh, Me supongo, me quiero imaginar que existió en aquel momento pues un miedo natural, un temor natural, porque era no solo el cambio de la primaria a la secundaria, sino enfrentarte a lo desconocido en un lugar que seguramente, así como lo es San Ildefonso, que si nos los imaginamos, este plantel de la calle de verdad, ahí, y también si nos ponemos a imaginar, yo recuerdo mi abuela materna me contaba historias, le tocó ir a la prepa uno en San Ildefonso, y pues historias maravillosas de un sitio que en la actualidad lo conocemos o los conocemos como museos, pero que en aquel momento eran planteles escolares de la universidad. ¿Cómo fue enfrentarse a eso? Por principio de cuentas, ese cambio. Y algo que tenemos que aprovechar para preguntarte, estabas muy chiquito, o sea, estabas empezando la secundaria, el inicio de la adolescencia, 11 12 años, y te toca un año por demás de ingreso a la secundaria convulsivo en las calles del centro, en donde pues muchas cosas del 68 se originaron por ahí y que como un chico, eh, la visión que tenías o los recuerdos que tienes de un jovencito, cómo veían sus ojos esos acontecimientos que sin duda pues marcaron parte de la historia del México contemporáneo del siglo pasado. Mira, pues ahora el edificio del licenciado, ¿verdad? Ahora es el Palacio de la Autonomía. Y ahí era la antigua escuela de odontología, imagínate el tamaño que tiene eso. Sí. Entonces eran salones enormes, construcciones de 350 a 320 de altura. Son muy fríos los salones, ¿sí? Por eso también le metían esa capacidad de alumnos. Este, pues era difícil porque además nosotros teníamos clases tanto en un edificio como en el otro. Entonces teníamos que ir caminando por la calle de Argentina, de la calle de Guatemala, que ahí donde descubren las Coyosautli. En los años que a mí me tocó estar ahí, se cayeron dos coches, se hicieron socavones, se los tragó y daban con la piedra abajo ¿cómo se llama? De los monumentos de los aztecas que estaban ahí. Entonces, ya se detectaba. Es más, en la calle de Argentina, imagínense, venías caminando sobre la banqueta y tenías que tener cuidado porque circulaba el tranvía. No sé si ustedes conocieron el centro con el tranvía ahí. Entonces, te bajabas de la banqueta, te atropellaba, te mataba el tranvía. Muchas veces vimos Nomás en fotos. gente descuartizada ahí porque los agarraba el tranvía. Y pasábamos junto ¿cómo se llama? A las librerías, a todas estas, la industria del libro estaba ahí, está la Secretaría de Educación Pública, la librería Porrúa, que es la más conocida, que está Sí. ahí. Entonces íbamos de un edificio a otro y una cosa muy curiosa, había un billar en la fachada, decía tortas y refrescos y licuados, y el billar tenía un letrero muy grande que decía prohibida la entrada a menores de edad, uniformados y curas. Tú entrabas y Como buena encontrabas a la pulquería. mitad, entrabas y estaba a la mitad de la secundaria de la preparatoria, todos jugando billar. Qué bueno que no se Que no admitían eran menores. menores. Imagínense cómo estaba, por lo que tú mencionabas, ¿no? Veníamos de sistemas de escuelas cerradas, a puerta cerrada, y aquí entrabas y tenías toda la libertad. Para todo ese mundo de alumnos había tres prefectos.
Uno de ellos lo recuerdo con mucho cariño, el maestro Torres, ¿sí? No, iban y y buscaban a los alumnos. A mí realmente al billar no me gusta, no me metía, ¿sí? Pero y buscaban a los alumnos y se metían allá al billar a sacarlos para que se fueran a clases, imagínate. Entonces sí era un shock entrar con eso. También estaba, ¿cómo se llama? Cocinas, había cocina de todo. Nosotros, la bola de amigos que tengo la gran fortuna, somos 12 alumnos todavía que vivimos y nos acabamos de reunir el domingo pasado a celebrar los 70 años de edad de uno de ellos. Era el comandante Águila de la Cruz Roja, imagínense. Este, Nos reuníamos y nos íbamos a desayunar a Palacio Nacional, al restaurante de la Secretaría de Hacienda. Uno entraba sin ningún problema. El Palacio Nacional lo conocimos, excepto el despacho presidencial, no podíamos entrar. Pero tú tenías acceso a todo ¿cómo se llama? El Palacio Nacional, que era hermosísimo, es hermosísimo por dentro. Íbamos al baño ahí, porque ahí sí estaban limpios los baños a Palacio Nacional. Estamos hablando que estaba colocado a 250 metros de distancia. Sí, sí. Entonces nos la pasábamos muy padre. Ahí en la calle del Licenciado Verdades, donde se venden todos los uniformes de militares y para las escoltas de las escuelas primarias y secundarias. Por eso tiene tanto movimiento esa calle. Pero antes, ahí que está sobre la calle Moneda, nosotros, eso era nuestro barrio, era nuestro rumbo, nos la pasábamos muy padre. Y ahí lo que se hacía, había en aquella época muchos conjuntos de rock, llegaban todos estos directores de cine moderno de la época, ahí firmaron una película, se me va ahorita el nombre del director que pintó un elefante vivo de rosa, ahí firmaron a un lado de la prepa, ahí también ahora es museo, hay una capilla hermosísima, ahí se filmó la película, fueron 4 o 5 días de película, que todo el mundo estábamos viendo a las muchachas, a las modelos, a todo lo que había. Pero viene el problema del 68 y entonces ahí mi papá siempre me decía, llévate con la gente de intendencia, es la gente más honesta, es la gente que siempre te va a ayudar en cualquier cosa. Y así lo hice. Cuando llego yo a la escuela un día en la mañana y me llevó mi hermano en el coche, me voy a bajar y me dice, güero, güero, síguete porque vienen los soldados. Esto era a las 7 de la mañana. Era el misma mañana del bazucazo de Prepa 1, imagínense. Entonces de ahí, pues todo el mundo para la casa, no podíamos salir, estuvimos guardados. Ahí estamos viendo la fotografía de México 68 en la inauguración. Yo tuve la suerte de estar ahí en una función de box en la Arena México, donde fue el box olímpico, y en la clausura. En esa época mi hermano mi papá patrocinaba el coche, era piloto en un carro para las carreras del autódromo y de la México Cuernavaca, México Toluca que había. Entonces me gustaba mucho la velocidad, me gustaba mucho el deporte, pero no lo había yo podido hacer en serio hasta que ahí en la prepa, la secretaria de deportes le decíamos Miss, era la famosa Miss, una persona extraordinaria, nos adoraba la maestra. Eh, no, me comentó, dice, mira, para que no salgan ustedes que están chiquitos de primero o de secundaria, tenemos badminton aquí en el mismo edificio a las 2 de la tarde. Y ahí tuve con una maestra que no recuerdo el nombre, fue la primera vez que yo ya tomé en forma el deporte, lo tomábamos 2 veces a la semana en el patio más chico de ahí del edificio de Guatemala, que esos salones eran los salones de las áreas, ya eran salones, excepto el área 2 siempre era la más concurrida, pero todas las demás áreas eran sobre 25, 30 alumnos, entonces eran salones chicos, Ok. un silencio tremendo en el salón en la parte baja había el laboratorio y la clase de fotografía que también tomé, por eso me gusta tanto la fotografía con el maestro Colofón, un gran maestro muy amable. Y ahí tomábamos el badminton 2 veces a la semana y ya no hubo torneo, no hubo nada, nos encantaba jugar. Posteriormente, en segundo de secundaria, ya buscando hacer otras cosas, eh, ahí
en el anexo de la preparatoria había también, aparte del gimnasio, un frontón hasta el fondo. Y oíamos ruidos ahí, nos fuimos a asomar y resulta que había clases de esgrima con el profesor Gutiérrez. Y la esgrima me gustó, mi mamá le encantaba la esgrima. Y empezamos a practicarlo, lo practicábamos 3 veces a la semana, 1 hora, de 1 a 2 de la tarde, muy padre, lo estábamos viendo. Entonces el profesor que nos vio a este grupo de amigos y a tu servidor nos invita a irnos a la sala de armas de donde era el antiguo cuartel de bomberos, ahí en Revillagigedo e Independencia. Este edificio se cayó en el 85. Atrás de lo que era el Hotel del Prado, creo que se llamaba una cosa así, que ahora es Relaciones Exteriores. Ujú. Y nos lleva el maestro, sin saber yo quién era, el profesor Camacho, el gran chaleco negro de México de esgrima, presidente de la CONADE, de lo que es ahora la CONADE, de la Secretaría de Deportes, toda una eminencia en la gimnasia. Con él practicamos 1 año y fracción la esgrima. Padrísimo, competimos entre prepas. Yo como hacía el ciclismo, tenía mucha fuerza en las piernas y flaco y con los brazos largos y las piernas, pues tenía yo ventaja sobre los adversarios. Nos dieron caretas, nos dieron chalecos todos desgarrados, ya rotos, y los llevamos a las zapaterías para que los cosieran, porque en casa no se podían coser, era tela muy gruesa Sí. para la protección que había, los sables y el florete, que fue lo que nosotros llegamos a tirar, los vendían ahí en la calle de Venustiano Carranza y Niño Perdido y Eje Central. Ahí compramos el equipo y estábamos muy, muy bien, pues dándole con muchas ganas. Pero se aparece un señor doctor, Ismael Zurita, quien él era Mm, miembro de la Federación Internacional de Natación Amateur, la FINA. Él era el director técnico de la medicina de la FINA. Y después de muchos trámites, ya estamos hablando esto en el 70, 71, ya en tercero de secundaria, y consiguen que la preparatoria 1 y la preparatoria número 2, que no teníamos alberca, son las dos prepas que hasta el día de hoy también siguen sin alberca, ¿sí? Fuéramos a nadar gratuitamente a la alberca olímpica Francisco Márquez en Río Churubusco y Calzada División del Norte, solamente por ser alumno de la Prepa 2 y estar registrado, teníamos el acceso gratuito. La alberca olímpica estuvo cerrada del 68 al 70 después de los Juegos Olímpicos. Se desaprovecharon 2 años de la instalación ahí. No le daban servicio a nadie y tenían el Museo de la Natación con la medalla del Tibio Muñoz, la réplica hermosa. Era un salón con alfombras y todo en azul, precioso, que ahora es donde hacen los macramé y los bordados las señoras cuando van a las clases. Todo eso lo quitaron. Y entonces empezamos a nadar como cualquier persona queriendo aprender a nadar. Yo sabía nadar y fíjate, siendo entrenador de waterpolo ahora, árbitro y demás, yo a la edad más o menos como de los 6 años, 5 años, me andaba ahogando en Acapulco. Me zafé del salvavidas y me fui para abajo en caleta y mi hermano el mayor fue quien me rescató. Si no, no estaríamos aquí contándola. Y después la vida nos dice que eras instructor y profesor de natación. ok. Así son las cosas. Pero entonces entramos ahí a la alberca olímpica, empezamos a nadar y a nadar y a nadar y a empezar. Y bien, entonces por la fuerza que tenía yo en las piernas, por la bicicleta y por la esgrima, ¿sí? Y el estilo de pecho, que del lado natural, tenía yo mucha fuerza y avanzaba bien. Logré empatar uno de los tiempos antes de que ganara el Tibio Muñoz, el gran Felipe, la medalla de oro. Uno de sus récords nacionales lo empaté yo como a los 6, 7 meses de empezar a nadar. Entonces me vieron mucho futuro, empezaron a darle, pero la verdad, como la mayoría de los nadadores, me aburrí de estar nadando tanto, porque es muy aburrido estar solo. Y veo a Toño Castillo, que lo entrevistaron hace un mes más o menos, ahí en la fosa de clavados de la alberca olímpica, con un grupo de chamaquitos enseñándoles waterpolo. Y ahí vamos de curiosos, man. Y realmente Toño Castillo fue el que me jala
al waterpolo, me lo empieza a enseñar, empezamos a verlo, y tengo la suerte de que ya que estábamos agarrando el pasito y todo, ya nos mandan a Ciudad Universitaria con el profesor Rosendo Santoyo y querido Chompas, mi entrenador. Llegamos y pues por mi físico me dice, no, pues tú vas para portero. Y ahí empezamos ahí está la foto, mira, cuando estábamos, mira qué chiquillo estábamos, pero los brazos muy largos y flacos, entonces cubría yo la portería bastante bien, me gustaba. Y este deporte yo lo vi en televisión, en los Juegos Olímpicos, y me llamó la atención por los gorritos, como la mayoría de la gente. Pues, en aquella época no tenían las orejeras que tienen el día de hoy. Era una gorrita muy simpática. Dije, pues se ve padre el deporte. Entonces tuve la suerte de estar con el profesor Santoyo, con su ayudante que era el doctor Carlos Moreno, con Toño Castillo. Y bueno, pues empezó a crecer el equipo porque, pues lógico, jalabas a todos los cuates de la prepa. Entonces estás hablando que era prepa 1, prepa 2, los que empezaron a alimentar el equipo de natación y el equipo de waterpolo de la UNAM. Ahí, Los dos, ahí vuelvo a hacer otra pausita, perdón que sí. te interrumpa. Esta foto que estamos viendo del 71, entiendo si sigo bien la crónica y la cronología, ¿estabas como en tercero de secundaria? Ya en primero de prepa, ya Entonces, andábamos. pero quiero que nos cuentes, cómo te fue en la secundaria en la parte académica, Pues mira, nos atrasamos casi un año, pero no fue por gusto, por lo del porque me 68. tocaron el 68 y la huelga del 70. Claro. La huelga nos retrasó muchísimo. Entonces salimos y como era pase automático, no tenías que hacer ningún movimiento, arrastrabas una materia. Yo andaba siempre con problemas en matemáticas, soy reburro para las matemáticas. Y ya pasamos allí era el 306 el grupo de secundaria, y me pasan al 407 en la prepa, al 508 en quinto de prepa y al 604 en el área, porque yo iba para derecho. Entonces, esos fueron mis grupos. No fui un buen estudiante, no para nada. Era media, de la tabla de medio para abajo, hay que ser Ya, honesto. las épocas de la escolta y los No, dieces. aquella elite desapareció. Ahí sí ya no, porque pues ya eran también tantas cosas que hacía. Me gustaba el deporte, me gustaba, ¿cómo se llama? Andar para arriba y para abajo. ¿Cómo se llama? A la hora ya de entrar al waterpolo, ya salíamos de la prepa a la 1:30, 2 de la tarde, y tomábamos el camión General Anaya, que salía ahí atrás de la prepa y llegaba hasta CEU. Entonces, hacía, fíjate, con todo pasando por el centro, toda esa ruta, hacía 45 minutos a Ciudad Universitaria. Entonces llegábamos a Ciudad Universitaria, te bajabas y te ibas a las tortas de 1:50 de la terminal, te echabas una torta y a entrenar. Esa era nuestra diversión. Y de ahí entrenábamos de las 2:30 hasta las 3:30, 4 de la tarde, porque la alberca la cerraban a las 3 de la tarde, y ya los últimos equipos que en salir éramos los de waterpolo y natación. Fíjate qué horarios tenía la alberca, ¿no? Entonces, los entrenadores, el profe Manuel Herrera y el profesor Santoyo tenían llave. Entonces ya terminaron el entrenamiento, abrían y nos sacaban de la alberca y la volvían a cerrar. Todas esas horas muertas de la alberca, además el costo que tiene mantenerla. Entonces, ya salíamos de ahí, llegábamos a la casa de ustedes entre 5:30, 6:30 de la tarde a comer, medio descansabas y hacer las labores de tarea, de lo que nos dejaban estudiar, investigación. Antes se usaba muchísimo que estuviéramos haciendo trabajos en biblioteca y todo esto, y pues hacerlo. Nos pegábamos a la hora de la escuela. Pero te repito, ninguna lumbrera, para nada. Nada, nada, éramos de la tabla media un poquito hacia abajo. ¿En la prepa estuviste que hasta el 73? Sí, así es, finales del 73, principios 74 fue. Yo nací en el 73, Fíjate entonces, nada más, y Mariano estaba saliendo de la prepa. de la prepa, y ya empezábamos. Ahí me toca la gran suerte de la llegada del ingeniero Alejandro Cadaval Torres,
del arquitecto Mario Revuelta, del licenciado Jesús Chino Lima. Imagínate qué tercio de haces, No que manches. el que cambia el deporte universitario. Ahí está. Entonces, perdón, Sí, sí, ahí ahí está, está el mira, ingeniero. de chamarra el ingeniero Cadaval en medio, ahí está el doctor, el que está en traje de baño es el doctor Moreno, el que está a un lado, Calvito, es el profe Santoyo. No salgo en la foto porque pues, yo la tomé. Pues estábamos en la alberca olímpica donde ganamos, ganamos. Ahí vamos, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria en el 74. Se hizo el desfile de la Organización Deportiva Mexicana, Estudiantil Mexicana, perdón, que es ahora lo que es la universidad. ¿Te acuerdas que en la entrevista que le hiciste al licenciado Chichino lo estaba él explicando? Sí, Exacto. sí, Y sí. ahí nos tocó entrar, y pero para antes de hacer esto, no, la encomienda de Mario Revuelta fue que teníamos que traer cuando menos 6 equipos de provincia. Entonces, en aquella época, la Dirección de Actividades Deportivas, que así se llamaba, el rector era el doctor Soberón, compran siete combis, camionetas combis, y se la dan a los equipos para que los entrenadores en jefe llevaran y trajeran a los alumnos al metro, porque pues ya teníamos metro, ya era más rápido moverte. Entonces, como el profe Santoyo vivía ahí sobre Tlalpan, terminaba el entrenamiento, cargaba la camioneta, nos íbamos 10 a la camioneta y nos bajaba ahí en el metro de Tasqueña, ya todos para su casa, fíjate. Oye, Y y entonces, ahí en esta foto de la izquierda, el escudo del pajarito Andrade recién salido del sí, sí, horno. es más, mira, lo perdí. Cuando me casé, algunas cosas siempre deja uno en casa de los papás. Y yo dejé un libro que venían mis contemporáneos, este, se van a acordar, el ingeniero Cadaval nos regaló personalmente un librito que venía recortada la calcomanía del Puma, ¿sí? Venía como 3 calcomanías y todo lo que el pajarito hizo y el simbolismo de, ¿cómo se llama? Era un cuadernillo, no libro, era un cuadernillo. Brazo. Ujú. Y nos lo regaló a cada uno de los deportistas y entrenadores de la época. ¿Por qué? Porque se inaugura donde está ahora el SED, se inaugura la Dirección de Actividades Deportivas, se cambia, la dirección estaba en las oficinas que ahora son de fútbol americano, a espaldas de la alberca, y entonces las nuevas oficinas las entregan donde está ahora el SED, en una gran comida que se hizo, invitaron a todos los deportistas, a todos los entrenadores, a todos nos invitaron a una gran comida que ofreció el ingeniero Cadaval por la inauguración de las nuevas oficinas. Ahí estuvo muchos años. No sé si a Rodrigo todavía le tocó algo por ahí. No, 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 no. No, no te tocó nada. Tú Ya el estás muy chavo. Palomar, ¿no? A mí me tocó cuando era en el Palomar, en el Estadio Olímpico, ya en el Ah, no, Palomar cuando estábamos y en los abajo, túneles. en los Ajá. túneles. Bueno, pues ahí se hicieron las oficinas, estuvieron muchos años allá. Pero sí Y entonces, recuerdo haber visto en la revista Puma, ¿te acuerdas de ajá, la revista Puma? sí, Muchas fotografías de que sí, las oficinas eran ahí donde dices, en el antiguo CCSD, hoy CET, el Centro de Educación Continua y de Estudios Superiores del Deporte, hacia finales de los 70, principios de los 80, así es, pero que las oficinas de hecho, con Cadaval es cuando adquiere lo de y recreativas, ¿no? así es, Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, ¿no? así es. Y el director era el licenciado Jesús Chichino Lima, Así es. ¿verdad? Entonces, ya cuando sale el ingeniero Cadaval, entra Mario Revuelta. Entonces le da la continuidad de ese trabajo tan estupendo que hicieron. Entonces ellos crean la escuela de entrenadores de la UNAM, porque al llegar el ingeniero Cadaval hizo un despido masivo de todos los entrenadores que había y profesores que no habían dado resultado por muchos años ahí en la dirección. Y entonces dice, voy a formar a mis propios entrenadores. Entonces Wow. estábamos bien chamacos, nos dicen, vente a trabajar, te pago y aprendes y estudias. Pues con toda esa charola puesta en la mesa, pues cómo íbamos a decir que no. Entonces, éramos una gran cantidad de varios deportes
había de natación, de clavados. Alejandro Talavera anduvo por ahí también, que ahora está en recreativo en clavados. Está pues ¿cómo se llama? De voleibol, ayúdenme con la memoria. Sergio, Sergio viene de ahí también. Los otros, Sergio Hernández, Jorge sí. Medina, que también estuvo ahí. Ujú. Está Claudio también de voleibol. Está el chamaco de básquetbol, el caballo López de básquetbol. Tantos grandes entrenadores, de veras, grandes entrenadores que salimos de ahí. Nos dieron nuestro diploma, es un nivel técnico. Nos metieron 4 años de estudio muy padres, la verdad, muy padres. Es como si Este, hubiera sido tu licenciatura, pero no estudiando una es carrera. correcto, es Sí. correcto, así es. Y entonces la universidad, cuando yo empiezo a buscar trabajo aparte de la universidad, que ganábamos como 2,000 y pico de pesos al mes por honorarios. Son los 13 años que no me cotizan cuando yo me voy a jubilar. Entonces, empiezas a buscar trabajo, me llaman a un colegio que estaba ahí cerquita del el Cerro del Hombre y Miguel Ángel de Quevedo, cerca de CEU, el Colegio Franco Español, y me dicen, pues, ¿qué estás estudiando? Pues aquí en la Escuela de Entrenadores de la UNAM, a ver qué papeles tienes, aquí están, los empiezan a ver, y me dan un número como profesor de asignatura definitivo. O sea, yo tengo definitividad para dar clase de educación física en los colegios incorporados a la UNAM. Entonces, en vez de que a un maestro normal le pagaran 1 peso la hora, yo cobraba 1,80 por tener la definitividad. Fíjate qué gran diferencia, ¿no? Entonces, ahí nos respaldó muy, muy, muy padre la universidad. Nos daba tiempo de trabajar, de ganar dinero y hacer los entrenamientos, pues, más tranquilos, porque ya había una solvencia económica, ¿no? Entonces, de ahí ya, ¿cómo se llama? Se toma el equipo, empezamos a trabajar muy fuerte. Yo realmente era portero, pero nunca, nunca poder competir con un gran Daniel Gómez, que era el portero donde jugaba Max para el México 75, que salen campeones panamericanos, hace 50 años, hace unos días lo celebramos, y entonces estaba ahí Max y me dice, pues, con el profe Santoyo ya me había agarrado a mí de ayudante, yo le ayudaba con los equipos y todo, me dice Max, pues ya vente, clávate conmigo, vamos a trabajar aquí, vamos a hacer que el equipo a trabajar fuerte, vamos a echarle ganas. Y empecé yo a trabajar ahí con Max, hombro con hombro, y entonces él, su hermano menor, Roberto, y otro chavo, Mauricio Coste, jugaban en la alberca olímpica, pero en la alberca olímpica estaba el señor Coste, el profesor Santoyo y el señor Coste, ellos fueron a Helsinki a los Juegos Olímpicos, eran amigos y en la alberca eran enemigos porque cada quien tenía su equipo. Y y me dice Max, pues vamos a hacer algo para que mi hermano pueda jugar, pues ya no tiene chavos, no hay equipos. Y entonces del colegio Franco Español empieza a hacer promoción, deslindando desde luego al colegio de cualquier accidente o algo para que la gente fuera a entrenar a Ciudad Universitaria. Todo esto con permiso del ingeniero Cadaval. Entonces me dijo, pero ¿cómo vas a nombrar al equipo? ¿Van a ser Pumitas? Le dije, no, no es como fútbol, soccer. Le dije, no, no, no. Aquí no va a ser una escuelita de recreo. Aquí va a ser un equipo representativo, competitivo. Y entonces, en el 74, a finales del 74, se forma el equipo infantil representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en ese año se inaugura, por ahí tenemos unas fotos, la sala Netzahualcóyotl. El entonces rector Soberón ya nos había visto al equipo infantil en la alberca. Este es un buen recuerdo de la alberca, ¿sí? Porque se hace un festival acuático en el cual asiste el doctor Soberón y en donde es la isla, ahí que conocen ustedes muy bien, a la isla ahí de la alberca, le ponen su mesa de trabajo, está Alejandro Cadaval, están todos, el ingeniero, el arquitecto Revueltas, están todos ahí, y y llegan 3 paracaidistas, porque teníamos asociación de paracaidismo ahí en la Sí, universidad, sí, sí, lo y recuerdo. caen en el pasto de la alberca con una precisión increíble, un espectáculo padrísimo ahí. Entonces también estaban mis niños ahí, los chiquillos, y
y, y en diciembre de ese año se inaugura la sala Netzahualcóyotl, y entonces recibo un telefonazo en la casa de Mario Revuelta y me dice, oye, puedes estar el 30 de diciembre en la inauguración de la sala Netzahualcóyotl con tu equipo infantil, pero uniformado. La persona que hacía los pants, el señor González, para la universidad, se los pedí yo directamente con permiso de Mario Revuelta para que nos hicieran los pants para los niños, porque como no había categorías infantiles, no había pants para niños, y los papás pagamos esos pants. Entonces el equipo iba perfectamente uniformado. Entonces viene la inauguración, llegamos a la sala Netzahualcóyotl, y me llama Mario Revuelta, me dice, por favor, tú párate aquí con los niños, van a hacer la valla de honor del señor rector. Imagínate, con un equipo nuevecito. No, los niños estaban súper emocionados, los papás todavía más emocionados. Tocan Guapango de Moncayo en la inauguración. Bueno, una cosa inolvidable. Los muchachos todavía se acuerdan porque tengo la fortuna que toda esa gente seguimos en contacto, fíjense, 50 años casi y seguimos en contacto con todos ellos. Y fue una cosa muy padre. Y de ahí, pues, toma renombre el equipo. A los siguientes años ganan el Nacional. Y de ahí, bueno, se vinieron. Perdón, ahí formamos también el equipo juvenil. El equipo juvenil, por ahí tenemos una foto. Estábamos Max y yo con el equipo. Lo formamos, lo empezamos a entrenar muy duro, ¿sí? Y ganamos el primero de 18 campeonatos nacionales juveniles y junior consecutivos, récord que hasta el día de hoy aquí en México existe. Sí, Nadie se ha pegado. Y con los equipos de primera fuerza ganamos Max y yo 11 años consecutivos hasta la huelga de la universidad, porque ahí sí ya nadie nos quería prestar una alberca para poder entrenar, porque el equipo era tan fuerte que la alberca olímpica se negó rotundamente a prestarnos la instalación, los clubes no querían, o sea, no, era un complot, entonces nos quedamos sin entrenar, por eso ya no pudimos ganarlo. Perdimos el año que se reabre la universidad y yo le pedí a Max que no jugáramos, pero dijo, no, vamos, no perdemos nada, vamos a entrar. Quedamos en tercer lugar, no es un lugar que a nosotros nos gustara, ¿sí? Quedamos en tercer lugar y el año siguiente, pues trajimos otra vez 6, 7 años consecutivos de ganar el campeonato nacional de primera fuerza. a ver, ahí Lo difícil, tenemos que hacer otra pequeña a ver, pausa, dime. porque estarás de acuerdo, Luis, que decir 18 años ininterrumpidos como campeones nacionales, pues no se dice fácil, pero lo que representa. Esto me recuerda a aquella plática también en su momento, y lo traigo a cuenta porque tiene que ver con la época, y ya te preguntaremos de eso. ¿Te acuerdas en la plática con el profesor Calderón de fútbol, que Sí, también en esa época el representativo de 20 fútbol años. tuvo su racha de 20 años, ¿no? Y eran Sí. las épocas de don Mario Velarde, de Memo Vázquez, del profesor Calderón como alumno estudiante, ¿no? Pero esto nos habla y nos trae a cuento, pues lo que en muchos programas hemos conocido y hemos sabido de la historia del deporte universitario, pues cómo esa década de los setentas, ese tiempo del rectorado del doctor Soberón y la labor del ingeniero Alejandro Cadaval Torres, pues le dieron brillo y lustre al deporte universitario. Mucha gente dice es la época dorada, ¿no? Del deporte universitario. ¿Tú qué recuerdos tienes de un personaje que sin duda fue fundamental? Ya decías tú, pues esa tercia, ¿no? Con el licenciado Chichino, con la araña, se me fue el profe de fútbol americano, revuelta, la la araña revuelta. Mario Revuelta, Así. y encabezados por el ingeniero Cadaval. ¿Qué puedes decirnos de un personaje como él y el legado, el gran legado que dejó dentro de la historia del deporte de la UNAM? Mira, fue tal el apoyo. Bueno, es que la verdad era una persona bien sincera, muy abierta. Max llegó allí a la dirección. Nosotros estábamos probando entrenadores porque ya se iba el profesor Santoyo, él se jubilaba. Entonces había varios entrenadores propuestos. Entonces Max Aguilar
era vecino de Mario Revuelta. Entonces lo invita a que vaya a ver. Max seguía jugando para jugar lo del 75. Acababan de ser quinto lugar mundial en Ecuador o sexto lugar mundial en Ecuador. Entonces Max venía muy fuerte, tanto en conocimientos como en físico. Entonces llega Cadaval a la alberca. Me acuerdo que llegó y me dice: ¿tú qué opinas de que venga Max acá? Mira, dice, le digo, el que venga, pero con buenas intenciones. Hay mucha gente, habemos muchos, pero nos falta conocimiento. Afortunadamente, y lo digo abiertamente, llega Max, llega con la escuela de Kalman Markovits, el que era entrenador nacional de México, uno de los mejores entrenadores del mundo, no nada más de México, ¿sí? Y también tengo la suerte de pegármele para el 75 y aprender lo que no tienes idea, lo que en 3 años iba a aprender en una escuela, los aprendí con él en 6, 7 meses, ¿sí? Sobre todo la estrategia y entender, que eso es lo difícil del juego de conjunto, ¿no? Entender el deporte, saber dónde están y que tú conozcas tus habilidades y tus carencias. Entonces, Kalman lo explicaba tan fácil como el 1 más 1, ¿sí? Entonces, ahí aprendí mucho. Entonces, Cadaval, ahí a la hora que vio que el equipo iba tan fuerte, nos manda al torneo de Nueva York. Ya no fue Cadaval, ya fue, creo que fue Mario Revuelta, no recuerdo qué director fue. Pero nos mandan al torneo del Athletic Club de Nueva York. Tú sabes que es uno de los principales clubs en el mundo y tiene su equipo de waterpolo. Esa vez Max no pudo ir, no recuerdo qué problema tuvo, pero no fue. Y me voy con el equipo grande, el equipo de primera fuerza, me voy para allá. El jugador clave de nosotros, que era Jorge Coste, en el vuelo le da una infección en un oído, no puede jugar el torneo. Entonces me quedo, entonces eran en vez de 13 jugadores, ya tenía yo 12. Y y llegamos allá al Athletic Club de Nueva York, empezamos a entrenar y plática y plática. Llega un señor, se me pega a un lado, empieza a platicar como loco. Y entre el juego y que estaba él ahí en la práctica, porque fue el día de práctica, y resulta que era el dueño de los Yankees de Nueva York, man. Entonces me quedo, ya cuando me dicen: ¿sabes con quién estabas platicando? Le digo: no, es un señor muy amable, muy simpático, es el dueño de los Yankees. Válgame Dios. Bueno, pues mira. Y y ese torneo lo gana la Selección Nacional de Australia. En segundo lugar, el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tercer lugar, Puerto Rico. Cuarto lugar, queda el Atlético de Nueva York. No me acuerdo qué más. Hasta el día de hoy, el mejor lugar de un equipo mexicano ha sido ahí, el segundo lugar. La selección de México había calificado ahí también en segundo lugar. Ahí también vimos unas fotos que tuve la suerte en el 75. Me meto ya sabes que no me gusta la curiosidad, Oh. al comité organizador de los Juegos Panamericanos y me nombran el comisionado del Club España. El Club España cierra sesiones de sus socios para darles la alberca para que fueran a entrenar los equipos. Entonces llega Canadá, llega Estados Unidos, los cubanos que venían, pero más fuertes se suponía que México, los puertorriqueños traían un equipo chiquito. Y y empiezo a hablar con los entrenadores y como en aquella época eran 11 jugadores, no 13, pues tú llegas a una sede y quieres jugar con alguien para poner en práctica tus tácticas. Ustedes que son de deportes de conjunto lo entienden muy bien. Y y pues no tenían con quién. Les digo: pues ¿por qué no se van mejor a entrenar a la alberca de CEU? Yo trabajo ahí, vénganse. Ah, pero ¿cómo crees? Le decimos al chofer del camión que los lleve para allá al Panamericano. Y todos los equipos, incluyendo México, fue a entrenar a CEU, no se paraban en el Club España y CEU no era sede oficial. Entonces, a la hora que nos dicen contra quién van a jugar, pues contra nosotros. Entonces, los mismos equipos que vinieron a jugar en el 75, incluyendo México, yo jugué contra ellos, man. Y fíjate qué suertes tiene la vida, ¿no? Con toda esa gente. Y entonces Kalman me enseñaba en un papelito que cómo quería que yo era el que andaba de espía de los demás equipos. Yo le decía quiénes eran los jugadores, qué estaban haciendo y todo.
Karma los entendía, los ponía y ganó la medalla de oro. O sea que esa medallita de oro, algo tuve que ver por ahí. Entonces, En el bien scout. padre. O sea, te digo, son cosas muy padres. Y te digo, son cosas que nos dejó el ingeniero Cadaval, Mario Revuelta. Siempre el amor por lo que quieras hacer, la honradez antes que nada. Si algo tuvieron ellos fue esa honradez, la entrega, ¿no? Aquí para mí me pagaban 2 horas para ir a entrenar diarias. A mí no me importaba si me quedaba 4. Yo terminaba con el equipo grande y se iba Max y yo me quedaba con el equipo chico. Era las 8 de la noche y seguíamos en la alberca, porque ya tenía horario abierto, más corrido. Y los trabajadores decían, ya, profe, sálgase, ya nos queremos ir. No, no, nomás a que acabe y me voy. Y todas las mejoras que se le hicieron a la alberca, pues fueron por eso, porque se dio la oportunidad de que podíamos seguir entrenando con mucha gente. Y era un equipo, el infantil y los juveniles, que no cobrábamos un solo centavo, pero cualquier cosa, los papás salían adelante. La familia Campos, la familia Fernández, la familia Ibarra, tantas familias, los Contreras. De veras, necesitábamos un carril y a los 3 días lo teníamos ahí donado por los papás. O sea, una respuesta increíble. Pues todo eso fue lo que esos 3 grandes del deporte universitario nos enseñaron sin estar en un aula. Mariano, yo creo, salvo lo que Wow. Luis diga, porque estamos ya más que en la recta Ah, final, ya estamos nos ya, pasamos. ya prácticamente para despedirnos de esta emisión. No sé, Luis, si tú quieras preguntar algo ya para finalizar y dejar hasta aquí la charla, sino para concluir esta sesión. No, mi estimado Rodrigo, yo creo que más bien vamos dando cerrojazo, porque ya nos comió el tiempo. Y si ahorita le preguntamos algo, nos vamos a echar 5 minutos más de menos. Así es. O sea, más bien yo Y creo que le damos puntos suspensivos para la siguiente. ¿qué nos dirías, Mariano, para dejar así como la puerta abierta a que nos sintonicen en la segunda parte que tendremos contigo ya en el mes de diciembre? Ya tenemos fecha, me parece, por ahí del 8 de diciembre. Estaríamos Es correcto. platicando contigo esta segunda charla. ¿Qué podemos esperar para este segundo capítulo? Brevemente, Pues ahí, por favor. ahí van a saber por qué me volví árbitro, primero nacional y después internacional. ¿Cuál fue el jugo que le pudimos sacar, no para forma personal, sino para el equipo y para el waterpolo de México? Sí. Y después cómo me convertí en coordinador y funcionario de ahí de la Dirección de Actividades Deportivas. También una historias muy bonitas y sobre todo saber el corazón de cada instalación. Yo creo que si alguien de la gente que me ha tocado conocer, no puedo hablar a lo largo de la historia del deporte de la UNAM, ya con eso para terminar, pero si hay alguien que le tiene un amor muy particular a la alberca olímpica de Ciudad Universitaria, sin duda alguna que ese alguien eres tú, Mariano. Pero Gracias. eso ya nos lo contarás en la siguiente emisión. Por el momento queremos darte las gracias por haber aceptado esta invitación, por haber permitido eh, tener esta charla contigo, porque más allá de tu semblanza, que como bien sabes es como un pequeño pero sentido reconocimiento y homenaje a la trayectoria de personas que como tú, hombres y mujeres que como tú, sin duda le han dado a lo largo de estos años, pues un sentido muy especial a la historia del deporte dentro de la UNAM, precisamente por esa pasión y por ese amor a los colores azul y oro. Te queremos dar las gracias, Mariano, por permitirnos tener esta conversación contigo. Al contrario, digo, Luis, a ustedes, muchas gracias y por eso sigo pegado a la universidad, por gente como ustedes dos que siempre están hablando con amor, con cariño, con ternura, tanto de la universidad como de los que somos parte de ella. Gracias, Mariano. Mi estimado Luis, Mariano, pues es un placer, la verdad es que sabes que siempre se agradece poder echar una charla y que nos quites un poco de esta ignorancia que tenemos sobre la gran historia de la universidad. Y te lo agradecemos infinitamente, mi estimado Mariano. Al contrario, lo agradecido soy yo. Muchas gracias. y gracias también a los compañeros de comunicación social en el SET, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma
de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos estado diciendo desde hace algún tiempo a la fecha, de la UNAM para México y de México para el mundo. Por hoy es todo por su atención. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego.